Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Pittsburgh, 3 bomberos mueren mientras cumplían con su deber, lo que dio mayor urgencia al caso de un misterioso incendio. 2 incendios ocurren al este de Baltimore en la misma semana. Los investigadores tratan de hallar una conexión. Para atrapar a un pirómano, los investigadores de Reno se valdrán de la evidencia del incendio. Pero ¿qué pistas podrían sobrevivir luego de este catastrófico infierno? Cuando ocurre un incendio, es repentino, inesperado e imprevisto. Consume casi todo a su paso. Pero con la ciencia forense, los investigadores pueden hallar pistas que revelarán la verdad desde las cenizas. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Desde las cenizas. Algunos incendios comienzan por accidente, otros lo parecen. El trabajo del investigador es encontrar la diferencia. En 1995, el paisaje urbano del este de Baltimore se vio plagado de una serie de incendios misteriosos. En julio, los bomberos llegaron al 1311 de la calle Rose para encontrarse con varias casas en llamas. Nadie vivía allí, pero el incendio cobró la vida de una víctima. Un vagabundo se había refugiado en una de las habitaciones. Y eso le costó la vida. Este fue el segundo incendio reciente en la zona con víctimas mortales. Menos de una semana antes, ocurrió una explosión que destrozó un edificio situado a unas calles en la calle Lombard. La explosión lanzó escombros a 15 metros de distancia. Una vecina sufrió un ataque cardíaco como resultado de la explosión y luego murió por complicaciones. La policía y los bomberos llamaron a la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego para examinar los sospechosos incendios. El agente James Tanda dirigió la investigación para la ATF. Fue una explosión masiva en hogares que ocupaban 3 manzanas en Lombard Street y eran habitables. Esta unidad se encontraba en el medio y cuando explotó el edificio colapsó. El incendio fue devastador. Si alguien más hubiese estado allí, no habría sobrevivido. 2 incendios sospechosos y 2 inmuebles reducidos a escombros en solo días. La agencia pensaba que estaban conectados con algo más grave. En los últimos años, 13 incendios en inmuebles cercanos habían causado más de $2 millones en daños. Ahora que 2 personas habían muerto, la investigación cobró una mayor urgencia. Con temor de enfrentarse a un pirómano serial, la Agencia de Armas de Fuego y el Escuadrón de Incendios trataron de determinar si los incendios fueron causados intencionalmente y si existía alguna conexión entre ellos. El investigador de incendios y criminalista Mark Profili estuvo a cargo del caso.
La gente se pregunta cómo podemos encontrar evidencia en una pila de escombros. Un incendio no destruye la evidencia, sino que la crea. Creo que puede haber algo por aquí. Esto era de lo que los muchachos estaban hablando. La víctima de la calle Rose sucumbió por inhalación de humo en la habitación de arriba. Con el rostro hacia el suelo, trató de llegar a la ventana de atrás. Pero el incendio había empezado abajo y llegó hasta el segundo piso. El objetivo de los investigadores era determinar dónde empezó. Los incendios siempre marcan su trayecto. Los patrones de humo y quemaduras son la primera pista. Miren lo que hay aquí. Al atravesar un edificio, las llamas dejan patrones distintivos que pueden llevar a un ojo experto hasta su origen. Oh, sí, claro. Era esencial descubrir el origen de los incendios para determinar cuál fue su causa. Donde el incendio afectó más. Está bien. ¿Puedo usar otro ángulo? Sí. El punto de origen está en el área del incendio, el punto exacto donde sus tres elementos se juntan, como lo son el combustible, el calor y el oxígeno. Desde un punto de vista forense, esta área es donde buscamos evidencia de rastros de líquido inflamable. Al examinar el suelo, los investigadores hallaron un área circular más dañada por el incendio que la madera circundante. El patrón indicaba que este era el punto de origen. Esto me indica que el acelerante fue vertido así. Un líquido inflamable, un acelerante, había sido vertido en ese punto. El punto donde el efecto de agrietamiento en la madera se detiene es un buen lugar para obtener muestras. Puede definir dónde empezó y terminó el rociado. Las quemaduras entre el machimbrado indican que quizá se vertió un líquido allí. Lo que me convence aún más de que este es un líquido inflamable es el daño que causó en el suelo y las marcas que se esparcen por aquí. Esto me indica que tal vez el pirómano vertió una pequeña cantidad de un líquido inflamable por aquí, caminó hacia la puerta, arrojó más líquido en un área más grande, lanzó el recipiente, encendió un cerillo y salió. Mientras la investigación del incendio continuaba, la agencia contactó a un especialista. Tipper, una perra entrenada para detectar acelerantes, procedió a actuar. Ayuda a identificar similitudes entre incendios provocados, localizando dónde se vertió el líquido inflamable. Con un olfato 200 veces más sensible que el de la nariz humana, estos perros pueden detectar rastros diminutos de acelerante. ¿Qué es eso? Bien, parece que es aquí. Vamos, busca. Buena chica, busca. Sigue. Sigue. Esto reduce el tiempo invertido en obtener muestras al azar. ¿Qué es eso? Por aquí. Buena chica. Buena chica. Muy bien, aquí. Aquí. Cuando Tipper halla lo que está buscando, se sienta y coloca la nariz en el punto más saturado, Buen trabajo. Bien. indicando a los investigadores qué evidencia deben extraer. Se recogen muestras para su análisis. Bien. Guarda esto cuando puedas. Es perfecto. Los acelerantes se encienden con devastadora facilidad y no son fáciles de apagar. Si la madera no se convirtió en cenizas, se pueden hallar rastros de vapor adentro. Será esto por ahora. El agua usada por los bomberos sella los vapores dentro del material. En las escenas hallamos madera quemada en los puntos de origen. También recogimos trozos de madera o elementos intactos que Tipper pudo detectar.
Se extrae madera de los escombros, se coloca en recipientes y se sella para evitar la evaporación. Curiosamente, Tipper seguía olfateando una parte del pasillo que no parecía afectada por el fuego. Se enviaron muestras de ese lugar y de otras secciones al laboratorio de la agencia. Allí se perforaron los recipientes y se les insertó una pipeta con carbón activo. Si hay rastros de acelerante en la muestra, el carbón lo absorbe en la vaporización. Luego se analiza el carbón en búsqueda de acelerante. El análisis confirmó que la gasolina había avivado el incendio de la calle Rose. Las muestras extraídas de la casa mostraron que no solo se trató de salpicaduras. El pirómano pensó que con más combustible crearía un incendio mayor. Pero esa teoría es errónea. Aunque el responsable había logrado su objetivo, no era experto en crear incendios. Se necesita la combinación correcta de aire con combustible, pero colocaron demasiada gasolina. Quizá no hubo suficientes ventanas abiertas y había demasiado combustible. Por aquí, por aquí. Busca. Aquí. Aquí. Una de las pistas más notables fue la sección que no se quemó hallada por Tipper. La agencia encontró rastros de acelerante, pero eran mínimos y estaban lejos del área del incendio. Alguien había intentado quemar esta vivienda antes. ¿Podría el curioso hallazgo de Tipper ayudar a encontrar a los responsables? Estaba en la habitación. Gracias a su especialista canino, los investigadores descubrieron que la casa de la calle Rose había sido incendiada antes. 2 años antes, el dueño del inmueble, Robert Milligan, había recibido miles de dólares por una póliza de incendios. ¿Cuánto dinero recibió? No fue mucho dinero. La policía de Baltimore interrogó a Milligan, un empresario dueño de varias unidades de depósito de renta baja. Iba a desalojarlos. ¿Y no le parece fuera de lo común que... Declaró que sus inquilinos pudieron haber causado los incendios, ya que estaban enfadados porque serían desalojados. ¿Fue coincidencia? Mientras, la investigación de la explosión en la calle Lombard indicó que este lugar también estaba impregnado de gasolina. Pero en este caso, el combustible fue echado con un rociador encontrado en la escena. La alta concentración de gas en aerosol fue la causa de la explosión. Parecía que el pirómano intentó refinar su técnica. El escuadrón de incendios de la policía interrogó a los residentes, esperando encontrar a un sospechoso. Somos de la policía, soy el oficial. Me alegra que vinieran. Les dirás lo que... Los residentes de la calle Rose informaron que fueron desalojados justo antes del incendio. Tenía mi casa justo al lado, yo vivía justo al lado. Vecinos de la calle Lombard vieron a unos sujetos que sacaban muebles y archivos del edificio incendiado, para luego colocar los escritorios y gabinetes menos costosos. Mientras más preguntas hacía la policía, los incendios se volvían más sospechosos y similares. Resulta que se había incendiado mi casa. Revisando los archivos, los detectives descubrieron que también se usó gasolina,
para iniciar un incendio en la cercana calle Brandy en junio de 1995, en la calle Gough Street en abril del mismo año y en la avenida Linwood en octubre de 1994. 13 incendios similares habían ocurrido en un radio de 3 kilómetros en los últimos 2 años. Cada incendio era idéntico. Vertieron demasiada gasolina en medio del suelo. Fue en abril de 1995 cuando ocurrió el incendio en la calle Gough, mientras que en Bradford fue 2 meses después, de abril a junio. Del incendio de la calle Bradford al incendio de la calle Rose solo pasaron unos días, del 28 de junio al 1 de julio y del 4 de julio al 10 de julio. Así que en 2 semanas intentaron hacer 5 incendios más. Además de su cercanía y lo ocurrido, los edificios no tenían mucho en común a simple vista. Tenían dueños diferentes. Meses después de la ola de incendios, los investigadores aún no tenían ni un sospechoso, pero estaban convencidos de que era una persona la responsable de haber provocado los 13 incendios. Ahora debían encontrarla. Mira la ventana. Tratamos de hallar una conexión entre esta y las otras escenas y lo logramos en el laboratorio. Encontramos similitudes en respecto a cómo fue provocado cada incendio y el acelerante que emplearon. Todo fue congruente. Si se trataba de un plan para obtener ganancias, esto requería hallar documentos que lo probaran. La policía y la agencia procedieron a buscar los antecedentes de Robert Milligan, dueño de la propiedad de la calle Rose, y descubrieron que tenía graves problemas financieros. Sus negocios y propiedades se encontraban en caída y sus deudas excedían los $60,000. Los investigadores buscaron todas las propiedades de Milligan. Aparecieron nombres de conocidos criminales y de socios comerciales. Lo siguiente era averiguar si alguno de ellos poseía algún inmueble incendiado. Con estados de cuenta, informes corporativos de bomberos, oficiales y compañías de seguros, los investigadores desentrañaron una red de fraude de seguros que relacionaba a Milligan y a sus socios con los 13 incendios. Pero ¿quién fue el que causó los incendios? La investigación reveló que uno de los socios de Milligan había sido arrestado por robo. Los agentes fueron a la correccional de Maryland para interrogarlo. A cambio de una reducción de sentencia, admitió ser cómplice en el plan de obtener ganancias por los incendios. Mencionó que el responsable fue otro socio, Paul Beber. Según él, Beber resultó herido en la explosión de la calle Lombard. El informante declaró que Beber había modificado su patrón usual, usando un rociador en la casa de Lombard. Pensó que sería algo rápido, pero subestimó el poder del combustible y quedó atrapado entre las llamas. Beber logró escapar con la ayuda del hermano de Robert Milligan, Gary. Salió de los escombros con quemaduras de segundo y tercer grado y se arrastró por el callejón hacia el auto que lo esperaba. Gary Milligan lo recogió y lo llevó a su casa, donde trataron de asistirlo antes de llevarlo al hospital. Cuando Beber fue dado de alta del hospital, procedió a ocultarse. Lo que dijo el testigo, pero fue encontrado, detenido y hacia arrestado. el vehículo de escape. Estaba sorprendido, muy sorprendido de que lo atraparan. Todo había terminado, quedó impactado. Había huido por tanto tiempo y llevaba una vida de crímenes desde los 16 años y al ser atrapado a los 32 años, sabiendo que sería acusado de incendio provocado y otros crímenes, supo básicamente que estaba acabado.
Para cerrar el caso, la agencia debía hallar la conexión entre Robert Milligan y los incendios. Se preparó una trampa. En este video de vigilancia, Milligan habla de los incendios con su anterior socio, quien cooperó con la condición de tener anonimato. Estaré bien, ¿cierto? Claro. Mira, es que siento que si me descubren y si averiguan que estuve involucrado Escúchame, en los presta incendios... atención. Inculparon a Paul. No saben que fui yo el que planeó todo. Era todo lo que la agencia necesitaba. ¿A dónde iremos? No tenemos dónde vivir. Vamos, Señora, cariño, escuche. por no lo favor. entiendo. Vamos. No lo entiendo. Milligan contrató a varios sujetos para desalojar a sus inquilinos antes del incendio en la calle Rose. No le creo nada. No le creo nada. No tenemos dónde ir. Cuando estuvo seguro de que el inmueble estaba vacío, Weber inició el fuego. Milligan no sabía que un vagabundo quedaría atrapado en el lugar. Milligan incluso contrató a oficiales para que sus socios no fuesen atrapados. Pero al final, sus planes para obtener ganancias se derrumbaron. En noviembre de 1996 se emitió una acusación en contra de Milligan y sus 5 cómplices por su participación en uno de los casos de incendios provocados más notables en Maryland. Para abril de 1997, los acusados se habían declarado culpables de incendio provocado, conspiración e infracciones por armas de fuego. El juez les dio condenas severas, de 17 a 24 años en prisiones federales. Milligan y sus cómplices trataron de cubrir sus rastros, esperando que el fuego destruyera cualquier evidencia. Pero los forenses lograron hallar la conexión entre los 13 incendios y los sujetos que los planearon. Sin el buen trabajo de la policía y los eficaces análisis del laboratorio, sus planes nunca habrían salido a la luz. Otros pirómanos son menos metódicos, pero atraparlos también puede ser todo un reto. El 18 de noviembre de 1992, bomberos de Reno, Nevada, fueron a apagar un gran incendio. El edificio de la Asociación Médica de Salud Mental estaba en llamas. Les tomó a los bomberos más de 10 horas para controlar el fuego. El edificio de 3 plantas quedó destruido, así como los costosos equipos que albergaba. La intensidad del incendio era sospechosa. El investigador forense William Stephenson acudió para fotografiar y examinar los daños. Esta es una de las primeras fotografías tomadas en la escena. Es una imagen aérea del mismo edificio. El área situada al este del porche, cerca de la residencia, era el lugar que, para los investigadores, podría ser el origen del incendio. Después de apagar el incendio y declarar el inmueble a salvo, el inspector de incendios Bill Burney evaluó los daños. Sospechó que se había usado un acelerante. Creí que era muy inusual que hubiese tanta agua en el porche, ya que las llamas arrasaban encima del agua. Un incendio común en una casa llega a los 430 grados, pero al juzgar por las quemaduras y la cantidad de daños, las temperaturas alcanzaron los 760 grados. Ni un incendio de origen eléctrico ni un fuego espontáneo habrían causado estos patrones. Eran signos claros de un acelerante. Incluían un patrón definido de rociado y evidentes agrietamientos.
indicadores de un intenso calor en un corto periodo. Borney y Stephenson buscaron algo que relacionara al pirómano con la escena del crimen. Aunque Stephenson analizó cuidadosamente los daños del fuego, no surgió ninguna pista convincente. La intensidad destructiva del fuego había borrado mucha evidencia. Cuando me marché de la escena ese día, no encontramos ninguna evidencia física que relacionara a un sospechoso en el lugar. No era de sorprender. La intensidad de las llamas hizo que para los bomberos fuese imposible entrar en el lugar, así que tuvieron que inundarlo desde afuera. Después de 10 horas y miles de galones de agua a presión, la mayor parte del acelerante desapareció. Los investigadores centraron su atención en la puerta principal, el aparente epicentro de las llamas. Cerca había una ventana rota. Borney sospechaba que fue allí donde el pirómano vertió el acelerante. Determiné que el punto de entrada fue donde el sospechoso usó un líquido inflamable para crear el incendio. Quizás 2 o 5 galones de gasolina, rompió una ventana y luego vertió el combustible de esta manera, por lo que pudo haberse cortado el lado de atrás de la mano o en alguna parte alta de ella. Si Borney tenía razón, quien hubiese roto la ventana pudo cortarse en el proceso. ¿Pero pudo haber dejado sangre en la escena? Parecía improbable. Aun si hubiera salido herido, la evidencia pudo desaparecer o estaba cubierta de escombros. Mientras los investigadores revisaban el edificio, su mayor hallazgo apareció en otra parte de la ciudad. La frustración de Borney y Stephenson aumentaba por la falta de evidencia en el edificio de la Asociación Médica de Salud Mental. Hay daños aquí abajo. Eso no indica que... Bueno, primero... Pero cuando terminaron su inspección, supieron que había ocurrido un tiroteo en un centro de salud mental en la ciudad. Había doctores con oficinas en el edificio incendiado que trabajaban en ese lugar. Por aquí, por favor. Al interrogar al personal, los investigadores encontraron a un sospechoso en el tiroteo, James Thomas Manassas, un taxista de 57 años que vivía a 5 cuadras del lugar del incendio. Su esposa, una paciente psiquiátrica, fue internada en el centro. Se siente mejor en casa conmigo. Él creía que luego de 2 años, su condición había empeorado. Muchísimo. Me la llevaré a casa ahora. Debe regresar a casa conmigo. Descargó su ira en los doctores a quienes consideraba responsables del debilitamiento de su esposa. Yo la cuidaré. Cálmese, señor, Yo está voy a cuidar alterando de a ti. su esposa. Amenazó que tomaría los asuntos en sus propias manos si su esposa no era dada de alta. Los doctores se negaron. Tranquilo, por favor. Durante 2 años, antes del incendio, Manassas presionó a los doctores por la salud de su esposa. Pero no puede verla. Está descansando. Según uno de los psiquiatras, Manassas hizo amenazas de muerte y afirmó que quemaría el Comprenda. edificio. Conoce las reglas. No, quiero ver a mi esposa esta ¿Hay noche. algún problema? El 18 de noviembre, 5 horas después del incendio en las oficinas de salud mental, alguien había disparado 2 veces a las ventanas del centro de salud y herido a 2 doctores. El responsable había huido sin ser visto. Desde donde estabas, ¿qué fue lo que viste? La policía decidió investigar a James Manassas. Estaba enfrente de mí. Oficiales entraron en su casa y lo encontraron sangrando gravemente. Sus manos tenían cortaduras graves. Fue llevado a la estación para ser interrogado.
¿A las 2 de la mañana? Así es. Manasseh afirmó que se cortó con un cuchillo durante un robo la noche anterior. Así que ustedes... Fuimos a ese lugar a fin de verificar la afirmación de que había sido atacado allí. Y buscamos evidencia física del ataque. Cuando llegamos al área, la revisamos cuidadosamente. Y no hallamos sangre en ninguna parte. De este sitio en particular. Los oficiales regresaron a la casa con una orden de registro. Hallaron un rastro de sangre en la puerta de su auto y varias manchas adentro del vehículo. En la casa descubrieron que Manasseh no hizo nada para ocultar las abundantes manchas de sangre. En la cocina hallaron sangre en el fondo de una cubeta. En la habitación había pantalones y una toalla llenos de sangre. Con heridas sospechosas, una débil coartada y las feroces amenazas hacia los doctores, la policía creía tener suficiente evidencia para arrestarlo. Borney y Stephenson creían tener al pirómano en custodia, pero sabían que no tenían la evidencia física suficiente para asegurar su condena. No había testigos del crimen y no se encontró acelerante en la ropa del sospechoso, pero sus heridas generaron muchas dudas. En realidad, los detectives creían que esas lesiones fueron causadas porque se cortó los dedos con la ventana rota que estaba en el lugar de origen del incendio. La única evidencia física que lo conectaría con la escena sería la sangre de sus heridas, si ésta sobrevivió al infierno. Stephenson conocía una técnica en la que se colocaban las huellas ensangrentadas en un horno para estabilizarlas. Era posible que una gota de sangre hubiese sido preservada por el intenso calor y pudiese haber sobrevivido al agua y a las cenizas. Hacia la izquierda, alrededor de la puerta. No era probable, pero en ese momento era la única esperanza. Debido a los miles de galones de agua que fueron usados en el incendio, el daño del calor y las llamas, del carbón, los residuos y los objetos que caían del techo, no creíamos poder encontrar rastros de sangre en la escena. Si había sangre en la escena, estaría endurecida dentro del concreto. Los investigadores removieron 15 centímetros de escombros calcinados. Luego limpiaron con cuidado el porche principal. Al remover capas y capas de escombros, encontraron una serie de gotas marrones que parecían sangre. Se colocó una marca en cada gota. Las gotas de sangre caían del vidrio roto hacia los escalones del porche. Como no sabían qué rastros guardarían información de utilidad, guardaron tanto como pudieron. Extraer las muestras no fue fácil. Normalmente se recoge la sangre con hisopos, pero estas gotas eran difíciles de extraer. El equipo tuvo que usar bisturís para desprenderlas del concreto. La única esperanza para atrapar a un pirómano era hallar su ADN en estas gotas calcinadas de sangre. Ya está listo. Las muestras de sangre extraídas de los escalones calcinados del edificio fueron enviadas al laboratorio en Washoe para su análisis. El Departamento de Serología hizo un análisis para confirmar que la sangre era humana. Luego se enviaron las muestras a la criminalista René Romero para determinar si se podía extraer ADN de ellos. No esperábamos obtener resultados. Las manchas parecían algo sacado del fondo de una parrillera.
y las temperaturas altas pueden haber arruinado el ADN. De hecho, el calor había sido muy destructivo. Pero a pesar de las temperaturas que superaron los 760 grados, de las 11 muestras, Romero pudo extraer ADN de 3. El siguiente paso a fin de analizar las muestras fue la técnica RFLP, la prueba más compleja de ADN. Suele usarse cuando la muestra está en mal estado o si es diminuta. Al exponer el ADN a la radiación y usar una serie de marcadores radioactivos, puede surgir un perfil de ADN. La prueba tomó 3 meses. La técnica RFLP funcionó en solo una de las 3 muestras. El patrón de barras que generó se comparó con el de la sangre de James Manasses. Es de 1 en 500,000. Las estadísticas de Romero indicaban que la frecuencia de este patrón genético era de 1 en 500,000. La población de Reno es solo de 80,000 personas. La minúscula pero contundente evidencia de ADN había sobrevivido a un incendio devastador. Y fue lo que conectó a James Manasses con su terrible acción. Para Barney, Manasses era un hombre que quería llamar la atención con su crimen y recibir compasión por su esposa. Parecía un hombre con intenciones ocultas. Pienso que él jugaba con nosotros o conmigo para ver hasta cuándo podía alargar su arresto. Quería ser visto. Era un justiciero. Quería que todos en el mundo y la ciudad de Reno pensaran que su esposa, quien estaba en un centro de salud mental, no era tratada correctamente como debía serlo. Por el incendio provocado y el tiroteo en la clínica, James Manasses obtuvo 76 años en prisión. Con un galón de gasolina y un cerillo, la treta de Manasses se convirtió en un crimen exorbitante que costó $4,5 millones. Por suerte, no hubo víctimas en el incendio. Pero el precio más alto viene cuando el fuego cobra vidas. Poco después de la medianoche del 14 de febrero de 1985, los bomberos de Pittsburgh se trasladaron a la calle Bryceland. El capitán Thomas Brooks, la bombero Patricia Conroy y su compañero Mark Colenda entraron en la casa y bajaron por una escalera hacia el sótano. Cuando ésta colapsó, se hallaron atrapados sin aparente salida. El intenso calor y el cegador humo les impidieron hallar una salida. La manguera se calcinó. Sus radios no funcionaban. El incendio se expandía y el oxígeno en sus pulmones se agotaba. Después de varias horas, se pudo extinguir el fuego y evacuar a los bomberos caídos en el hogar incinerado. Brooks, Conroy y Colenda no sobrevivieron. Ninguno de los miembros de la familia Buckner, inquilinos del lugar, resultó herido. Como el incendio cobró vidas, el inspector de bomberos contactó a la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Los agentes Dan B. y su compañero Bill Petraitis fueron asignados al caso. Cuando hay una situación donde mueren 3 bomberos o uno de ellos, para la agencia la investigación toma una alta prioridad. Nos llamaron en la etapa inicial de la investigación justo después del incendio para determinar las causas del suceso. Los agentes trataron de descubrir la causa de la muerte de los bomberos.
La casa típica del área de Pittsburgh parecía tener 2 pisos desde el frente, pero tenía 4 plantas encima de una colina. Esto contribuyó a la desorientación de los bomberos. No pudieron hallar la salida que los salvaría. No sabían que podían abrir esta puerta. Pensaron que era solo un closet. Este acceso estaba bloqueado. Su ruta de salida, por donde entraron, estaba bloqueada debido al colapso. Cegados por el humo, los bomberos palparon las paredes y buscaron ventanas de salida. Como no pudieron hallar ninguna marca, pensaron que estaban atrapados. Lo que no supieron, al agotarse sus reservas de aire, es que la habitación tenía varias ventanas que habían sido impermeabilizadas y cubiertas con plexiglas. El fuego era demasiado intenso como para que otros bomberos los rescataran, y no había forma de contactarlos. Los 3 bomberos no pudieron salvarse. Los investigadores debían determinar cómo empezó el fuego. Agentes analizaron los escombros. La mayoría estaba en el sótano y el ático. Esto indicaba que el incendio empezó en el sótano. Después de apagar todos los materiales inflamables en ese nivel, llegaron al ático atravesando los espacios entre las paredes. Sin cables desgastados o daños adentro de la lavadora, secadora, el calentador y horno, se descartó la teoría de que el incendio fuese causado por un fallo eléctrico. Había una pila de ropa calcinada en el medio del suelo inundado. Así fue como sucedió. Cuando los investigadores miraron hacia arriba, notaron un extraño patrón de quemadura justo encima de la ropa quemada. Puede que no sea accidental. Las marcas despertaron las sospechas del investigador Bill Petraitis. Las vigas del techo tenían quemaduras con un patrón circular de 3.7 metros de diámetro. Esto es inusual. Fue uno de los primeros indicios de que algo había ocurrido en el sótano que no era típico de un incendio accidental. Para entender el avance de un incendio, el equipo se valió de una serie de fórmulas matemáticas. Al colocar los valores de textiles calcinados en la fórmula, Petraitis determinó que una pila de ropa de ese tamaño generaría 176 kilovatios de energía. Y este lado también. Sí. Este número fue factorizado en la fórmula de la altura de las llamas. Se calculó que la altura máxima del incendio solo pudo ser de 0.8 metros. Las llamas no pudieron haber alcanzado el techo, y mucho menos dejar quemaduras tan grandes. ¿Cómo pudo ocurrir un incendio así? Cuando observamos la escena de un incendio e interpretamos las quemaduras, la siguiente pregunta que nos hacemos es si el combustible que hallamos en la habitación tenía suficiente energía para crear los patrones que encontramos. Las llamas pudieron. Aun si la pila de ropa hubiese alcanzado el techo, no crearía llamas suficientes que se esparcirían y quemarían las vigas simultáneamente. Pero si se añade un acelerante, la situación cambia. La calculadora dice 1.300 kilovatios. Al añadir un solo galón de gasolina a la ropa, la altura de las llamas se incrementa a casi 4 metros. Este modelo coincide con las quemaduras en los techos y las vigas. Era imposible que una pila de ropa pudiese iniciar un incendio con la potencia para quemar el techo, a menos de que se usara un acelerante. Cuando añadimos un material con las características y la energía de la gasolina, esa sustancia en particular creará los patrones que observamos. Petraitis encontró el origen del incendio y determinó que se había utilizado un acelerante, pero obtener evidencia para probar ese caso sería difícil.
Los restos de ropa calcinada estuvieron inundados de agua por horas. El suelo del sótano era de concreto. Como es un material no inflamable, no muestra un patrón distintivo de rociado. Para resolver este caso, había que revelar la verdad en el laboratorio. El laboratorio de la ATF en Rockville, Maryland, analizó muestras de ropa, madera y rastros de cementos del suelo de la casa incendiada en Pittsburgh. El químico forense William Kennard examinó los escombros en búsqueda de acelerante. Cuando los bomberos nos envían escombros, buscan sustancias acelerantes y nos piden que tratemos de hallar esas sustancias en los escombros que nos mandan. Usamos la técnica de la tira de carbón. Esta prueba consiste en insertar una tira de carbón en un recipiente sostenido por un imán. La lata se calienta a 38 grados Celsius. Si hay moléculas de hidrocarbono, el principal componente de los acelerantes, estas son retenidas por el carbón. La tira se disuelve en disulfuro de carbono y la solución resultante se inyecta a un cromatógrafo de gases. Esta herramienta muestra un perfil químico de la sustancia. Kennard comparó los picos y curvas en el gráfico con los de la gasolina evaporada. Si ambos coincidían, es porque había gasolina en la muestra. Kennard halló rastros del combustible en 6 de las muestras de Bryce Street. Al hallar gasolina en la pila de ropa, se comprobó la teoría de un incendio provocado. El fuego comenzó después de que alguien vertiera gasolina en la pila de ropa y la encendiera. Ahora, la investigación se centraba en hallar a quién lo hizo y por qué. ¿Y su nombre es? La agencia primero interrogó al dueño de la casa, pero él no se beneficiaría por la destrucción de su hogar. La ATF sospechaba que el incendio se relacionaba con una pandilla, pero eso parecía improbable. Luego contactaron a Ronald y Darlene Buckner, inquilinos de la casa. La atención pronto pasaría a la hija de Buckner, Catherine. Cuando revisamos su historial, supimos que ella estuvo involucrada en otros incendios que ocurrieron en 2 residencias hace 1 año y medio. Se convirtió en sospechosa. Pensamos en ella por quizás 6 o 7 meses antes de descartarla como sospechosa en el caso. Al seguir con la investigación, la agencia descubrió que los Buckner planeaban comprar una casa. En el verano de 1994, Ronald y Darlene miraron casas con varios agentes inmobiliarios. En octubre de ese año, consultaron sus posibilidades de compra, pero fueron rechazados porque no podían pagar un anticipo. En noviembre, luego de 5 años sin cobertura, los Buckner obtuvieron una póliza para inquilinos por la casa en la calle Bryceland. 3 meses después, ocurrió el incendio en la casa. La compañía de seguros les pagó $20,000. Lo que la compañía no observó fue que un día después del incendio, los Buckner continuaron con su búsqueda con ánimos renovados. Tan pronto como recibieron un cheque de la aseguradora, pagaron el anticipo de una casa nueva, una que querían comprar desde el año anterior. Un motivo tomaba forma. Los investigadores sospecharon cada vez más de Darlene Buckner y su hijo Gregory Brown. Darlene dijo que la noche del incendio, ella y Gregory fueron a comprar víveres.
Cuando regresaron, hallaron la casa envuelta en llamas. Pero los vecinos habían visto a Gregory Brown afuera de la casa, viéndola arder, aún antes de que los bomberos llegaran a la escena. Otro vecino vio a Darlene conduciendo su auto sola cerca de la tienda esa noche. Poco después del incendio, Gregory fue arrestado por posesión de drogas. Estuvo 90 días en prisión. Agentes interrogaron a sus compañeros de celda. Ellos dijeron que Gregory alardeó de haber incendiado la casa y matar a 3 personas para conseguir un nuevo hogar. La agencia presentó cargos contra Gregory Brown y Darlene Buckner. Toda la evidencia apuntaba a un incendio provocado. Los pirómanos encienden una llama que no pueden controlar. Al arrojar un cerillo en una pila de ropa llena de gasolina, Gregory Brown inició una cadena de hechos que cobró 3 vidas. El jurado halló a Gregory Brown culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado y 2 de incendio provocado y fraude. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Darlene Buckner fue hallada culpable de fraude, pero fue absuelta de los otros cargos. Obtuvo 3 años de libertad bajo palabra y una multa de $5,000. En contra de las intenciones de un pirómano, siempre se podrá hallar evidencia de sus crímenes en los escombros que dejan atrás. Con modelos computarizados, perros entrenados, análisis químicos y una observación astuta, los equipos forenses pueden reconstruir el crimen y revelar la verdad desde las cenizas.